Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente eh, poder estar en contacto a través de estas eh, formas y a través de estas redes sociales de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey, de estos devocionales que cada día a las 9 de la noche estamos teniendo. Gracias a Dios porque nos permite, a pesar de estar de vacaciones, poder seguir compartiendo y juntos seguir nutriéndonos y aprendiéndonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Con pasajes pequeños, con pasajes significativos que para nuestra vida, sin lugar a dudas, tienen mucha enseñanza. Y estos días son de enseñanza grande. Hemos pasado una semana en la cual recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para perdón de nuestros pecados, que el Señor Jesucristo hizo para salvación de nuestra alma, que ya estaba hecho, que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, la Biblia nos los dice. Pero, ¿qué tanta importancia le damos nosotros? ¿Qué tanta importancia le damos ahora que ya ha pasado? El día de hoy podemos decir que estuvimos celebrando varios días de conmemoración y el domingo celebramos un día de resurrección más, como simbólico de aquel sacrificio que el Señor hizo y demostró su poder que tiene sobre la muerte como Hijo de Dios, y nosotros por eso le alabamos y por eso le adoramos, porque somos hechos sus hijos y estamos bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué importancia le damos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que eso podemos hablarlo en esta noche. Sí, y no hay otra alternativa. El evangelio que nosotros conocemos son las buenas noticias para la gente mala. Vamos a ponerlo de esa manera, pero también son malas noticias para la gente que se cree buena. Ojalá y no se entienda, se malentienda, ¿verdad? O es vida eterna para los que creen, o es condenación y piedra de tropiezo para los que lo rechazan. Estoy hablando de la palabra del Señor. Estoy hablando de ese sacrificio que el Señor hizo, que acabamos de celebrar, que acabamos de reconocer, que acabamos de compartir la enseñanza. Este, eh, Pongamos un ejemplo, es como los rayos del sol que brillan cada vez que salen y está una cera dura, los rayos la ablandan, pero a la vez endurece otra sustancia que es la arcilla. Son cosas diferentes, pero tienen efectos que pueden servirnos. Asimismo ocurre con el Evangelio, asimismo ocurre con esa cruz. Y eso es lo que esta noche yo quisiera hablar con ustedes. ¿Qué pasó con esa cruz? Los tipos de cruz que nosotros podemos conocer o quizá plantearnos en nuestras vidas. La Biblia nos dice que esperemos dos reacciones, hermanos, totalmente opuestas y simultáneas, como lo he estado diciendo, para gente mala o gente que se cree buena. Eh, para los que creen o los que no creen, cuáles son esas dos reacciones? Una primera de ellas que estaremos hablando, que es el olor de muerte para muerte. Y la segunda es el olor de vida para vida. Y Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, lo hemos escuchado en muchas predicaciones, que te salva o te condena. Y ¿sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, amigo? En esta noche yo quisiera compartirlo con ustedes, porque no se trata de ti, no se trata de ti, sino de Cristo en ti. La cruz nunca es en vano, porque muchos así lo toman. Si nadie juzga el Evangelio o a la cruz, no podemos juzgar el Evangelio a la cruz, sino que el Evangelio, hermano amigo, nos juzga a todos nosotros. Y solamente aquellos que se humillan, solamente aquellos que se arrepienten y creen en nuestro Señor Jesucristo van a salvarse, o se salvan, o han sido salvos. Solo hay una cosa que no hace el Evangelio. ¿Y saben qué es? Nada. Porque hemos visto dos reacciones. Hemos hablado de dos reacciones. No existe nadie que no responda al Evangelio en su corazón. Absolutamente nadie. Porque el responder puede ser de las dos formas.
Hoy a través de esta plática que podríamos tener con ustedes, vamos a ver lo que hizo Dios, cuál fue su plan, pero también vamos a ver nuestros dos enfoques o efectos diferentes que produce la cruz de Cristo en nuestras vidas. Hoy quisiera platicar con ustedes, hermanos o hermanos amigos que nos ven en esta noche, que uno de los malhechores que fue condenado para exaltar su justicia divina y que nadie puede menospreciarla. Pero también veremos al otro que fue salvo para exaltar su gracia y misericordia para que nadie dude de ella. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Tal vez digas, pues se ha parecido. Antes de empezar, quisiera hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos porque en esta noche tú nos permites juntos compartir esta porción de la palabra, Señor, esta enseñanza que hemos tenido en estos días, pero que queremos recordar para que nuestra vida, Señor, sea de acuerdo a los propósitos que tú tienes para ella. Padre, permítanos en esta noche ser instrumentos tuyos y permite a mis hermanos, amigos, que esta noche vayan a ver, vayan a escuchar este devocional, Padre Celestial, que corazones, Señor, sean bien recibidos, Padre Celestial, porque no nos tratamos nosotros, sino queremos que tu nombre sea honrado y glorificado en estos momentos. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Primeramente, como les decía, la primera parte, olor de muerte para muerte. ¿Cómo es esto? Veremos a un hombre que muere en pecado, ¿sí? A la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, tenemos a uno de los malhechores que no creía en Jesús y solo pensaba en sí mismo. Por eso le decía a Jesús, si tú eres, vea cómo le hablaba, ¿no? Si tú eres, dice la palabra, lo mismo que Satanás en el desierto, ¿se acuerdan que le dijo? ¿Sí? Si tú eres hijo del Dios. Pero este malhechor le decía a Jesús que se bajase de la cruz, si podía salvarle, incluso a él le podía salvar. Lucas 23:39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Demuéstrame quién dices que eres. En pocas palabras le estaba diciendo, ¿no? Porque a veces podemos hacerlo nosotros. Cuando tenemos algún problema, quítamelo porque tú puedes. Si de veras soy tu hijo, quítamelo. Porque a veces nuestros hijos así nos dicen, ¿no? Si eres mi papá, hazlo. Así estamos acostumbrados. Tal vez este malhechor le estaba diciendo, si no me bajas, no voy a creer en ti. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿O cuántas veces lo has hecho? Ahora o nunca es tu oportunidad, como si el Señor estuviera esperando esa oportunidad. O si no lo haces, vas a quedar mal. Vas a ser un estafador. ¿Qué es lo que le estaban diciendo a los demás, verdad? Ahí abajo. Que se baje si es Salvador. Todos querían esa prueba. No lo iba a hacer nunca el Señor Jesucristo. Porque primeramente, para que la profecía se cumpliese, tendría que haber pasado esto. Quiere bajar de la cruz para ir al mundo. Y es justo al revés lo que debemos hacer nosotros. Debemos crucificar el mundo y debemos crucificarnos al mundo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:11? Porque si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y Filipenses 1:21, porque el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Podremos ver, hermanos, todos los milagros del mundo, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no solamente oírla, viene también en creerla, en creerla. Los milagros nos pueden dar emociones, sin lugar a dudas, pero no nos dan fe. ¿Sí? No nos dan fe. En muchas circunstancias no nos van a dar la fe que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos que fueron limpiados? ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Dónde estaban los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente uno, y era extranjero. Jesús acababa de sanar a 10 enfermos y solo uno se regresó. Sin lugar a dudas podemos mencionar más milagros que vieron los ojos del pueblo de Israel y que pasaban por medio del mar, y al cerrarse el mar ya estaban dudando del Dios. Seguimos siendo ese pueblo de Israel en muchos momentos. ¿Sí? Este crucificado se tiró muy probablemente rechazando a Dios toda su vida,
su corazón se fue endureciendo hasta el punto de seguir maldiciendo y injuriando a Dios, aún estando cerca de su muerte. Ni siquiera ese momento lo llevó al arrepentimiento. No se dio cuenta que tenía ante sí la única y última oportunidad de salvación. Hebreos 9:27 nos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Esto me hace como gracia, hermanos, a veces, o a ustedes también les puede parecer como gracia, porque podemos escucharlo en mucha gente, en amigos, en conocidos, incluso yo lo he escuchado en amigos míos que no son cristianos, algunos, incluso algunos también, que son cristianos y conocidos, que me han dicho que ellos cuando estén a punto de morir, cuando estén en sus lechos, cuando se van a arrepentir y ya está. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado a veces, ¿no? Y ya está, y ya está. Ustedes pregúntense, y ya está. Nos podemos engañar a nosotros mismos si estamos pensando de esa manera, o esa persona, o ese amigo, esa amistad, ese conocido, se está engañando a sí mismo. Sí, podremos engañarnos nosotros mismos, pero ¿crees tú que estás engañando a Dios cuando dices, ya cuando me estoy muriendo voy a aceptarlo y ya queda? ¿Engañaremos a Dios? Dice la Biblia que Dios nunca, jamás puede ser burlado. Además, hermanos, ¿quién te dice a ti que morirás de viejo? ¿Quién te dice a ti que morirás a los, qué te puede, 90, 100 años? Sí, rodeado de nietos, bisnietos quizá, o más. Y nadie te lo puede asegurar. Cuando una persona vive continuamente una vida alejada de Dios, obviamente nosotros sabemos, vive en pecado, el corazón se hace cada vez más duro, cada vez será más difícil un quebrantamiento del corazón. Jeremías nos lo remarca ahí en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Aún hoy, sí. Yo por eso le decía, hemos pasado unos días de fiesta, sin lugar a dudas, recordando ese suceso tan importante para nosotros como cristianos, ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz, pero aún hoy hay muchos que usan esa cruz de Cristo como un puente donde ir a Él en momentos de desesperación, por decir. Ya fueron, se sienten a gusto y regresan a su vida antigua. ¿Por qué? Porque hay un corazón duro y endurecido, insensible. Un corazón de piedra hacia la gracia de Dios, porque piensa que lo están engañando, que no quiere que nadie perezca. Si Dios no quiere que nadie perezca y está ofreciendo su salvación de una forma gratuita y tal vez inmerecida a una humanidad, y no tal vez, inmerecida a una humanidad cegada por el pecado. No hay arrepentimiento en estos tiempos. Y como no hay un arrepentimiento, no hay un quebrantamiento. No lo va a haber nunca, ¿sí? Como decía, aún hoy hay mucha gente que continúa rechazando la palabra del Señor y siguen obstinados en su rechazo. Y a veces hasta tienen argumentos, y argumentos de todo tipo. Háblese científicos, háblese religiosos, háblese psicológicos, todo lo que le puedas poner para poder hacer ese rechazo a la palabra de Dios, para rechazar esa cruz que el Señor sufrió, ¿sí? Así como lo hizo este malhechor que estaba a su izquierda. No quieren creer en aquel niño de Belén, no quieren creer en el Cristo crucificado, mucho menos en el que resucitó, y rechazan a aquel que ascendió al cielo, así como nos lo menciona la palabra. Hay muchos motivos por los que hacen esto la gente, y los habremos escuchado sin lugar a dudas. Y entre ellos podemos escuchar que debido a nuestro engañoso corazón no creemos buenos, más bien, no es que nos creamos buenos, nos creemos buenos a nosotros mismos, y quizá podemos llegar a Dios a nuestra manera. ¿Por qué? Porque somos buenos. Estoy haciendo bien. Eso es creerme bueno. Pero porque yo me lo estoy diciendo, no me lo está diciendo alguien más. Nos creemos autosuficientes y es la mayoría que nosotros podemos caer. Podemos caer en esa mentira, la mayoría de nosotros. Sí, y podemos ponerla como la mayor mentira de todas las mentiras que nosotros podemos tener. Creemos autosuficientes
para creer en aquel que hizo sacrificio por nosotros en la cruz. Otra de los motivos puede ser el rechazo, que eso siempre se ha visto, el rechazo, a un rechazo social, a no ser popular en esta sociedad e incluso a ser perseguido por ella. ¿Sí? Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, a veces pueden perseguirnos, y el perseguirnos puede ser de diferente manera, no necesariamente que estén correteando, que te critiquen, que te hablen chismes de ti, que se burlen. Todo eso a veces es un motivo para no creer. Para otros, las atracciones del mundo son muy fascinantes y muy atractivas. Fiestas, dinero, fama, libertad. Ya no libertad, libertinaje, quizá. Tal vez usted no esté en ninguno de estos parámetros. Oramos porque sea así, ¿verdad? Pero seguramente conozca a alguien que sí lo está. Y es muy probable que a veces cuando le hablas de la cruz y del evangelio, es como si, ¿cómo lo podemos decir? Como si te viera como un apestado, como un separado, como alguien que no puede estar ahí, como alguien hasta ofensivo, si lo puede ver de esa manera, que cada vez endurece más y más su corazón, y ese continuo rechazo le hace entrar en una espiral pues de muerte cada vez incluso más honda, más profunda, más desesperante, y va a aumentar así su condenación y dejándolo sin excusa para aquel día del juicio, como decía la palabra. Después, el juicio. Mejor les iría no haber escuchado el mensaje de salvación. Es como si Dios rogase, hermanos. Si lo estoy diciendo de esta manera, es como si Dios les rogase, reconcíliate conmigo. ¿Sí? Mejor les iría no haber escuchado el mensaje de salvación que rechazarlo después de haberlo oído. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso está dicho en la palabra. Un ejemplo, y yo no soy quien para juzgar, Dios me libre juzgar a alguien y mucho menos condenar a alguien. Hubo un filósofo alemán ateo muy famoso que por llegar a conclusiones como para decir que Dios estaba muerto, que Dios no existía, su nombre Friedrich Nietzsche, quien despreciaba a Jesús solo porque lo veía débil. Así de fácil. ¿Y saben qué pasó con esto? Digo, no se le, a nadie se le desea esto, ¿verdad? Hoy Nietzsche está muerto. Murió de neumonía, cáncer, sífilis, y murió en un manicomio. Y contrariamente, Jesús está vivo. Jesús vive y vivirá por los siglos de los siglos. Debemos entender esto, hermanos. Esto es lo que pasó por este malhechor que estaba a un lado. ¿Qué pasó con el otro? Es la segunda parte. Olor de vida para vida. Vemos a su lado derecho la gracia, compasión, amor y misericordia de Dios en este malhechor que acaba muriendo al pecado. Muchos le llaman el buen ladrón. El buen ladrón. Sí, quizá para algunos no ser buen ladrón, quizá lo llame de ladrón arrepentido con mucha más razón, ¿verdad? Quizá él también estuvo en esa necesidad no necesidad, sino que las circunstancias de estar ahí porque tenían que pagar a lo que había hecho. Sí, pero él acabó arrepentido, él acabó humillándose ante el Señor, haciendo una de las profundas declaraciones de fe en el Nuevo Testamento. Al contrario de aquel otro ladrón, pudo haber algo fuera de lo normal, algo fuera y excluido de nuestra naturaleza humana. Y es alguien que muera de esa forma y a la vez intercediendo a Dios por ellos, por aquellos que injustamente estaba proporcionándole el mayor dolor y sufrimiento físico de su vida terrenal. Ese ladrón, al ver eso, se quebrantó. Sí. Esas palabras de Jesús atravesaron y partieron aquel duro, aquel perverso y aquel engañoso corazón que tenía ese ladrón. Este ladrón sí que pudo entender aquel cartel que pusieron arriba en la cruz del Señor que decía, este es el rey de los judíos, que por cierto, esos judíos se enojaron y fueron ante Pilato diciéndoles que no pongas eso. Mejor pon, él dijo que era el rey de los judíos. Pero ¿qué le dice Pilato? Escrito está. No había más. Hermanos, Dios lo utilizó para declarar al mundo
que Jesús es el único rey, rey de reyes y señor de señores. Este ladrón se arrepintió, tuvo temor de Dios e incluso reprochó a sus compañeros de banda, como quien dice, como podemos ver ahí en Lucas 20, 23, 40, preguntándole al otro, ¿aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vean nada más, a Dios. Este ladrón se arrepintió, tuvo temor de Dios. ¿Y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le dice, nosotros, hermanos, a la verdad, justamente padecemos, le decía él, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Y qué dijo? Mas ningún mal hizo. Estaba reconociendo que el Señor Jesucristo estaba ahí sin haber hecho ningún mal. Su conciencia es traspasada, se arrepiente e insta al otro criminal a hacerlo, pero lo rechaza. Recordemos que estaba clavado de pies, estaba clavado de manos a una cruz y no podía hacer ninguna obra. Como no puedes tú, tú no puedes hacer tú. ¿Sí? Mira, si la salvación fuera por obras, este ladrón ya no podía hacer nada. Bajo ningún concepto podía ser salvo. Pero había un miembro de su cuerpo que estaba aún libre, y era la lengua, y con ella confesó a Cristo. Es una verdadera alegría y una verdadera alabanza y una verdadera muestra de darle la gloria a Dios. Vemos que reconoció su culpa. Un merecido castigo él tenía, pero reconoció también la inocencia que Jesús tenía. Y créeme, hermano, es difícil que un criminal reconozca su culpa. Yo creo que ya casi ninguno, por decir ninguno, reconoce su culpa. Podemos preguntarles a todos los abogados que defienden, incluso a aquellos que son culpables. ¿Sí? Todos culpan a otros, incluso aquel que hace maldades en su trabajo, en su hogar. Siempre encuentran a alguien a echarle la culpa. O por lo menos alguna excusa debe de ver, ¿no? Y siguiendo con este ladrón, inmediatamente ocurre algo asombroso, hermanos. Lo que nadie de los discípulos de Jesús durante su vida terrenal, ni siquiera al morir el Señor Jesucristo, comprendieron, este ladrón sí lo comprendió. Dicen que era tan buen ladrón que murió robando el cielo. ¿Sí me entiende? Versículo 41 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le pide un recuerdo, que se acuerde de él y acaba ganando el reino entero, hermanos. José en la prisión le pide al jefe de los coperos, ¿se acuerdan de José, verdad? A los coperos, al jefe de coperos del rey, que le recuerde cuando el rey, el faraón, le vuelva a restaurar. Pero ¿saben qué? El jefe de los coperos lo olvidó. Y nuestro mejor y perfecto José jamás olvida a un pecador que clama a él. Estoy hablando del Señor Jesús. Esté donde esté, esté como esté. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Este ladrón, que fue el último compañero de Jesús en la tierra, vemos también que será el primer compañero de su reino. Jesús no solo murió para salvarnos a todos nosotros, sino por decirlo de alguna manera, sino que ya de por sí murió salvando. Tenía un ladrón ahí, dos, pero salvó a uno, porque él se repitió, porque él decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Saben una cosa, hermanos? Estos dos ladrones fueron crucificados por sus hechos, pero Jesús lo fue por los tuyos y por los míos. Estos dos ladrones fueron crucificados por sus maldiciones, pero Jesús nos sustituyó y fue hecho maldito por nosotros. Así nos dice la Biblia, ahí en 2 Corintios 5:21 y en Gálatas 3:13, por si tienen oportunidad de leer. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar y el mío en aquella cruz, la cruz del medio. Y vean nada más, y lo insisto en el del medio, ahorita te diré por qué. Ahora es el momento de tomar su lugar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora es el momento de que con su ayuda salgamos a buscar y a salvar los que están ahí afuera, los que están ahí perdidos. Y te dije que en la cruz del medio, ¿por qué? Porque querían que resaltara, querían hacerlo ver como alguien que estaba resaltando importante. ¿Qué hacen cuando premian en las Olimpiadas? ¿Quién es el que ocupa el podio del medio? ¿El segundo o el tercer lugar? El primero.
porque Él es el importante y le estaban dando ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que debemos tomar la cruz y seguirle. Es un mandamiento. ¿Dónde vamos a poner la mirada, hermanos? ¿En el mundo? ¿En el ahora? ¿En el ya? ¿O en la cruz? ¿En el futuro? ¿O en el reino de Dios? Debemos ir nuevamente a la cruz. Debemos mirarla, contemplarla, pero sobre todo debemos tomarla. ¿Y qué significa eso? Negándonos a nosotros mismos, crucificándonos a este mundo. ¿Y cómo debe ser eso? Día tras día. Solo así podemos decir como Pablo nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres seguirle tú al Señor Jesucristo? Niégate y toma tu cruz, o sea, la tuya. La suya ya es imposible para nosotros, pero la tuya, la mía, tomemos nuestra cruz. Si no aceptamos nuestra cruz, no podemos poseer ni beneficiarnos de la cruz de Él, de lo que Él padeció. Martin Luther King dijo un día, una cruz que cuelgue sobre tu cuello jamás podrás sustituir la cruz que debes cargar sobre tu espalda. No existe ni gracia barata ni la cruz barata. La cruz siempre exige que haya muerte y debemos morir a nosotros, a nuestro egoísmo, a nuestro egocentrismo, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos del yo, del mío. Sí, todo eso, la cruz es nuestro llamado a perdonar a los demás, porque ahí fuimos nosotros perdonamos. Concluyo, hermanos, con esto. Pablo sí entendió bien el mensaje de la cruz. Pablo vivía crucificado con Cristo y por ende estaba impregnado del olor a Cristo. Nosotros lo hemos entendido verdaderamente. ¿Lo has entendido, amigo, hermano, en esta noche? Que no te mienta, no hay otro camino que Jesús y el crucificado. Hechos 4:12 nos dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, debemos abrazar el mensaje de la cruz, donde Dios se entrega y muere por nosotros. Solo así, aquel que un día fue crucificado hace más de 2000 años, te va a confesar delante de su Padre. Y Él allí en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué vas a hacer tú con la cruz de Cristo? Para poder resucitar algún día con Cristo, hermanos, para poder resucitar con el Señor Jesucristo en su reino y reinar con Él, primero tenemos que morir a nosotros, a nuestra naturaleza, e incluye todos los motivos que puedes tú mencionar de tu vida. Hay una promesa de Jesús que cada vez que leo cierta emoción me llega, yo creo que a ustedes también les puede llegar, y está en el Evangelio de Juan capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hoy no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo comienza con la desobediencia del hombre. Y todo se resuelve, se soluciona con la obediencia a su plan de salvación. ¿Cuál fue? La cruz, que es lo que empezamos a hablar. Escoge tú a quién servir, hermano, amigo. Yo nomás te digo en esta noche y con eso termino. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Dios te bendiga en esta noche.